Duras críticas del presidente Correa por la postergación de audiencia contra asambleísta Cleber Jiménez. La Policía Nacional contará hasta el 2015 con 19 helicópteros bien equipados. Consejo Nacional Electoral será más inclusivo en el proceso electoral de 2014. El fortalecimiento de los organismos regionales plantean asambleístas andinos. Un trabajo unitario basado en una agenda programática ejecutarán asambleístas de Alianza País. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos amigas y amigos a su noticiero El Ciudadano al Día, a través del cual conocerán cómo avanza el Ecuador. Fuertes críticas del presidente Rafael Correa por la fallida audiencia en la querella penal que sigue el mandatario en contra del asambleísta electo de Pachacutic, Cleber Jiménez. Más detalles en el siguiente reportaje. La audiencia final en contra de Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa en el juicio de acción privada por calumnia judicial interpuesta por el ciudadano Rafael Correa fue suspendida por la jueza de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Lucy Blasio, debido a que solo 2 de los 3 querellantes se presentaron ante la Corte. Señora secretaria, proceda a certificar que estamos dentro de la hora señalada para la realización de esta audiencia. Su abogado, defensor, el doctor Julio César Zarango. No se encuentran presentes en la sala Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia y señor Carlos Eduardo Figueroa Figueroa. Está presente el ciudadano querellado, señor José Cleber Jiménez Cabrera, y su abogado. Para hacerles ingresar. No están en la parte de abajo y tampoco han sido impedidos en los exteriores, donde está la seguridad policial, el ingreso. Rafael Correa rechazó la dilatación del caso y lamentó que todavía se tenga un sistema de justicia que favorece a los irresponsables que pretenden quedar en la impunidad. Pero no nos van a agotar, seguiremos luchando. Ellos tendrán que probar que yo el 30S salí del hospital policial para irme a ayudar a la UTE y de ahí planear el supuesto rescate. Es decir, que simulé estar secuestrado y simulé ser rescatado. Eso lo pusieron en una demanda a la fiscalía. Después lo tendrán que probar. Seguiremos aquí luchando. En este país se tienen que acatar los corruptos, más aún, que abusan de una inmunidad otorgada por el pueblo ecuatoriano para desfogar sus odios, decir mentiras, calumniar, difamar. Basta de tanto sinvergüenza. Aquí va a prevalecer la decencia. El asambleísta de Pachacutic, Cleber Jiménez, quien acusó a Rafael Correa de un autosecuestro y simulación de rescate el 30 de septiembre de 2010, día en que se intentó dar un golpe de Estado en el país, nuevamente no pudo comprobar su afirmación. Yo soy asambleísta del Estado ecuatoriano. Primera vez en la historia, en el país, en el Ecuador y en el mundo, de que se enjuicia a un legislador de un Estado por encima de su derecho constitucional. La audiencia se retomará mañana viernes a las 15 horas. Jenny Vallejo. La Policía Nacional contará hasta el 2015 con 19 helicópteros bien equipados para luchar contra la delincuencia, informó el ministro del Interior, José Serrano. Estamos hablando de un costo de 3.900.000 por cada helicóptero más, pero obviamente vienen ya con toda la estructura para helicópteros policiales, no como antes que venían helicópteros civiles y cada helicóptero tenía un costo de 4.200.000, ¿no es cierto? Hemos evitado los intermediadores y hemos logrado una relación directa con Francia. El Estado analizará la conveniencia o no de la ejecución del laudo respecto al caso conocido como Oxy, dijo el Procurador General del Estado, Diego García. Ecuador ha pedido anular la sentencia que le exige pagar 1.700 millones de dólares por la declaratoria de caducidad del contrato del bloque 15 en el año 2006. En el caso Oxy, el proceso de anulación se está desarrollando en su primera etapa. Va a haber una audiencia en el mes de mayo próximo para discutir la ejecución o no del laudo y luego continuará el procedimiento durante el transcurso del año hasta fines de este año. Implementar un sistema de protección no asistencial, sino de corresponsabilidad de los ciudadanos, es la meta del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.
Proyectos emblemáticos como el de Plan Familia, el de prevención de mendicidad y el programa que incluye la creación de más centros infantiles del buen vivir, entre otros, son proyectos que avanzan a pasos agigantados. A criterio de la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís, en estos programas se debe aplicar la corresponsabilidad con la ciudadanía. Tenemos logros muy importantes en universalizar la salud, la educación básica, en transformar el sistema del MIES por un sistema de protección social no asistencial, sino basado en derechos y corresponsabilidad de los ciudadanos, el frente de vivienda, en fin. La tarea fundamental es pasar a la excelencia y a la eficiencia y eficacia en los recursos. En el Ecuador, los proyectos de desarrollo humano puestos en marcha por el gobierno alcanzaron un alto porcentaje de efectividad. El presidente Rafael Correa considera que en esta materia su índice pasó de medio a alto. Ecuador es uno de los países que alcanzó un buen lugar a escala mundial en materia de desarrollo humano. Entre 186 países, Ecuador es uno de los 3 países que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano. Un objetivo social trascendental es velar por la niñez y por la gente de escasos recursos económicos. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP obtuvo el certificado emitido por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, que avala a las personas por competencias laborales en albañilería, carpintería, plomería, mantenimiento de viviendas y edificios, entre otros. De esta manera, el SECAP se convierte en la primera institución pública ecuatoriana en otorgar certificados por competencias laborales, lo que ayudará a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Paul Salazar, señaló que el proceso electoral del 2014 para elegir a las dignidades seccionales tendrá sus particularidades y recogerá las observaciones de los delegados internacionales que participaron en los últimos comicios. Es un reto realmente, queremos implementar también pilotos de voto electrónico, hacer una mayor inclusión en el proceso electoral, de tal manera que proyectos importantes como voto en casa podamos hacerlo mínimo en 10 provincias del país. Más buenas noticias. Desde 2010 hasta 2013, un total de 17.000 policías se han capacitado en temas de derechos humanos según cifras del Ministerio del Interior. El chocho es uno de los productos tradicionales y nutritivos del país. La provincia donde más se cultiva este producto es Cotopaxi. Gracias a la ayuda del gobierno, los productores de esta zona cuentan con una fábrica para procesar esta leguminosa. Joselino Ante cumple el sueño de darle valor agregado al chocho. En la comunidad de Chuchilán han logrado convencer a sus vecinos de la importancia de procesar este producto que ahora es de exportación. Queremos también chochos procesados. El chocho, alimento ancestral de nuestra población andina, es una leguminosa de alto valor nutritivo. Ya nosotros mismos sembramos, cosechamos y procesamos, queremos dejar mano a los restos de hermanos del pueblo, queremos hasta aportar otros países. Tiene su propio espacio para sembrar y producir el producto. Quieren ser comercializadores directos para evitar el intermediario. Este es el anhelo que lo cumplirán en poco tiempo con la ayuda del gobierno nacional. De esta manera se habrá creado el nuevo agricultor con mentalidad exportadora que le permitirá mejorar sus ingresos. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. El fortalecimiento de los organismos regionales como UNASUR y la Comunidad Andina de Naciones es la meta que se proponen los parlamentarios andinos electos. El asambleísta electo del Parlamento andino, Pedro de la Cruz, plantea fortalecer la soberanía alimentaria, la interculturalidad y los derechos de los pueblos andinos. Siendo Bolivia, Perú, con una alta población indígena, Ecuador y Colombia, con una considerable población indígena, podemos representar con altura, con responsabilidad y también con lealtad a nuestro proyecto político de la Revolución Ciudadana, ir a incidir en este espacio
de la Comunidad Andina de Naciones y desde este espacio fortalecer la Unión de Naciones Sudamericanas. Para la asambleísta Silvia Salgado, la integración regional debe consolidarse más allá de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones. Seremos hoy por hoy 100 millones de habitantes que conformamos la Comunidad Andina de Naciones, pero queremos ser 600 millones de habitantes cuando tengamos la posibilidad de consolidar la Unión de Naciones del Sur. Patricio Zambrano, también electo parlamentario andino, cree que sí es posible llegar a acuerdos puntuales como... Creemos que la homologación de los títulos universitarios es algo sumamente importante, creemos que es importantísimo también trabajar en el sector de turismo, creemos que es importante el poder generar dinámicas que unan cada vez más a nuestros pueblos en el comercio, porque es una de las cosas más importantes que hemos venido viendo. 4 de los 5 parlamentarios andinos obtuvo Alianza País en las últimas elecciones. Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. Un trabajo unitario basado en una agenda programática se proponen los asambleístas de Movimiento Alianza País, según el asambleísta nacional Carlos Viteri Gualinga. Tenemos una agenda legislativa que está plasmado pues en los 35 puntos programáticos, en los 10 ejes de la Revolución Ciudadana, de tal manera que van a ser propuestas de la Revolución Ciudadana las que van a ser planteadas en forma unitaria. El Ministerio del Ambiente informó que ha constatado los trabajos del oleoducto de crudos pesados, OCP, para contener el crudo y evitar el paso del agua contaminada al río de Esmeraldas. 150 obreros con maquinaria especializada trabajan recogiendo el crudo disperso en la zona. Más buenas noticias. El sector agroindustrial que recoge alimentos procesados y bebidas tuvo durante el primer trimestre de 2012 un crecimiento del 8% en relación al 2013. Corea del Norte terminó los preparativos para lanzar misiles balísticos y puede atacar en cualquier momento. Además, la figura de la exministra Margaret Thatcher provoca polémica y división en Reino Unido, aún después de su muerte. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El almirante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Samuel Locklear, dijo que Corea del Norte ha terminado los preparativos para lanzar misiles balísticos y puede atacar en cualquier momento. El funcionario destacó la importancia de implementar una defensa antimisiles eficaz en el Pacífico. Se anunció una concentración pacífica en Londres, Reino Unido, para exigir que la ex primer ministra de ese país, Margaret Thatcher, tenga un funeral sin honores de Estado. La figura de la llamada Dama de Hierro continúa provocando polémica y división en Reino Unido aún después de su muerte. Chipre anunció la puesta en venta de sus reservas en oro, estimada en 400 millones de euros. Esta decisión es forzada como parte del acuerdo de la Trioca para acceder al rescate financiero. Además, deberá incrementar los impuestos corporativos para obtener 600 millones más. La Secretaría de Comercio Interior Argentina estableció un precio tope para los combustibles por 6 meses. Esto para evitar desajustes que deban abonar los consumidores. La resolución 35 especifica que el precio tope será igual al más elevado del día del 9 de abril del corriente año. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Así concluye El Ciudadano al Día, pero antes les dejamos con el entrevistado de hoy. De mi parte, los espero en la próxima emisión. Hasta pronto. Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Hoy se suspendió la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta de Pachacuti, Clever Jiménez, quien está acusado del delito de difamación y calumnias por parte del ciudadano Rafael Correa. Recordemos que Jiménez acusó a Rafael Correa de haberse autosecuestrado y haber simulado su rescate el 30 de septiembre de 2010, día en el que se intentó dar un golpe de Estado en el país. Precisamente para hablar sobre este tema, contamos con la presencia del abogado del doctor Caupolicán Ochoa, abogado del ciudadano Rafael Correa. Doctor, bienvenido al Ciudadano. Los acusados tratan de dilatar el proceso, este juzgamiento, debido a que precisamente hoy, por ejemplo, dos de los querellantes no se presentaron, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.
ellos no se presentaron en la audiencia aduciendo de que no tenían garantías para presentarse. En realidad esta ha sido una estrategia que han venido manejando desde hace mucho tiempo los acusados, que no solamente es Clever Jiménez, sino también es el señor Fernando Villavicencio y el doctor en medicina Carlos Figueroa. Si nosotros examinamos este proceso, vamos a ver que en reiteradas ocasiones ellos tratan de hacer que justamente no se dé la audiencia final de juicio. Anuncian prueba que nunca la realizan, tratando con esto de evitar que la causa continúe. Y ahora vimos, todos los ecuatorianos, nos enteramos de que ellos simplemente no concurrieron a la diligencia. En principio llegó el asambleísta Clever Jiménez, luego ya cuando la asamblea se había instalado y fuera de tiempo, llegó el señor Carlos Figueroa y el señor Villavicencio no llegó jamás. Y luego argumentaron de que no habían podido entrar. Esta situación pues fue fácilmente desmentida por la guardia de la Corte Nacional de Justicia, oficiales pundonorosos de la Policía Nacional, que afirmaron que estaban listos a darles todas las garantías para que ellos ingresen al local, que es más, les buscaron en los alrededores para facilitarles el ingreso y que toda aquella aseveración de que fueron impedidos de entrar carecía de todo sustento en la realidad. Insisto, se trata de una nueva maniobra para dilatar esta causa y evitar que continúe el juicio y en algún momento podría dictarse sentencia. En este sentido, precisamente el legislador amazónico Clever Jiménez ha manifestado que él no tiene pruebas, que son simples suposiciones. Entiendo que en los últimos tiempos ha hecho declaraciones en el sentido de que él efectivamente no tiene ninguna prueba respecto a esta afirmación temeraria que realizó en contra del señor presidente de la República y que usted bien recordaba al iniciar este programa, en el sentido de que el presidente fingió un autosecuestro, a media mañana salió del hospital de la policía, fue a la Universidad Técnica Equinoxial y desde allí ordenó disparar contra ciudadanos indefensos. Es más, incluso afirma que, en forma absolutamente temeraria y perversa, que el presidente se solazaba de semejante acontecimiento. Luego afirma que no, que es una suposición y que él pidió solamente que se investigara aquello. Pero debo recordarle a usted y a la ciudadanía que nos estará viendo y escuchando que no es la única imputación que Clever Jiménez y sus compañeros hacen en contra del señor presidente de la República. En la misma denuncia que presentan el 4 de agosto del 2011 ante la Fiscalía General del Estado, ellos afirman que el presidente de la República, el mismo 30 de septiembre, ha cometido la más variada cantidad de delitos de carácter penal referentes al orden de derecho interno contra el Código Penal ecuatoriano, pero también dicen que el presidente ha cometido delitos de lesa humanidad, es decir, atentando contra el derecho penal internacional, y cita inclusive el Estatuto de Roma y hacen referencia a algunas disposiciones que si uno las ve con detenimiento, cosa que no ocurre lamentablemente con algunos comentaristas, vamos a ver que es imposible que aquello sea dado por una simple razón. Estos tipos penales a los cuales alude Jiménez, del Estatuto Penal Internacional, del Estatuto de Roma, tienen que ver cuando se da un conflicto internacional de carácter armado, lo cual no ocurría en el Ecuador. Usted ha recordado muy bien, se trataba de un intento de un golpe de Estado que utilizaba una revuelta policial para justificar aquel acontecimiento, pero no había un conflicto internacional de carácter armado, de tal manera que no podemos recurrir al derecho penal internacional como ellos están pretendiendo. En ese sentido también la Fiscalía ha desechado estas acusaciones de Jiménez, Villavicencio y Figueroa debido a que no hay pruebas. Lo hicieron luego de 9 meses de investigaciones. La Fiscalía General del Estado receptó la denuncia, les pidió a los denunciantes que reconozcan la misma. Cuando ellos concurrieron a la Fiscalía para realizar esta diligencia, que es previa a la iniciación de la indagación, les advirtieron de conformidad con lo que exige el artículo 46 del Código de Procedimiento Penal, que si la denuncia era maliciosa y temeraria deberían enfrentar las consecuencias legales que de aquello se derivan. De acuerdo al artículo pertinente, también les dijeron que si bien el denunciante no está ligado al proceso, no puede dejar de responder por las eventuales, los efectos y la responsabilidad que se deriva de una denuncia cuando ésta no es verdadera, cuando ésta falta la verdad. Y con mayor razón, cuando tenía un único objetivo: difamar, dañar la honra, desprestigiar al señor presidente de la República. Reconocen la denuncia, piden que se actúen algunas diligencias de carácter procesal para justificar lo que ellos estaban afirmando,
y la Fiscalía General del Estado le mantiene en investigación al señor presidente durante 9 meses, y a los 9 meses concluyen que lo afirmado por los denunciantes no tiene ningún sustento en la realidad, carece de valor y que efectivamente la denuncia tiene carácter de maliciosa y temeraria, particular que se pone en conocimiento del señor juez penal de la Corte Nacional, como correspondía por el fuero del señor presidente, y luego de analizar el informe de la Fiscalía, luego de que convoca una audiencia pública, oral y contradictoria, en donde estuvimos ya las partes, estuvieron los acusados y estuvimos nosotros, el señor juez nacional dice efectivamente esto no tiene asidero, esto es perverso, esto es malicioso, esto es temerario, y califica así la denuncia presentada por estos caballeros. Este antecedente es sumamente importante, porque es el punto de partida para el nuevo juicio de acción privada que planteó el ofendido, que planteó la víctima de esta injuria calumniosa, de esta calumnia judicial, como suele decirse en la doctrina, que es el señor presidente de la República en contra de sus ofensores. La audiencia que debíamos haber tenido el día de hoy se refiere a ese proceso en el cual la víctima, el ofendido, plantea ante la justicia que tome medidas frente a quienes gratuitamente, pero en forma perversa, le calumniaron y le difamaron el momento al cual hicimos referencia. Hoy escuchábamos al asambleísta Jiménez decir y argumentar de que nunca hubo un juicio, por lo tanto él no podía presentar pruebas. Una de las circunstancias que se ha venido presentando cotidianamente, yo no creo que es solamente por desconocimiento, sino por mala fe, es esta actitud de los procesados en este momento de desconocer la vigencia del derecho penal y de las normas procesales que tienen vigencia en nuestro país. Yo quisiera recordarle a la ciudadanía y a las personas, sobre todo, que tienen alguna relación con el derecho, y a cualquiera que tenga interés en conocer a profundidad el tema, que en el Código Procesal Penal ecuatoriano está vigente el último inciso del artículo 39 de esta ley. ¿Qué dice esta disposición? Justamente se refiere al hecho de que cuando la Fiscalía no encuentre méritos para continuar con la investigación, cuando desestime la denuncia y cuando solicite su archivo, el juez de lo penal tiene la obligación de calificar si esa denuncia fue maliciosa o temeraria. Eso es lo que ocurrió ahora. No se llegó a la etapa del juicio propiamente dicho, de aquel que habla nuestro Código de Procedimiento Penal, sobre todo las últimas codificaciones de nuestro Código de Procedimiento Penal, pero se cumplió a cabalidad este mandato del último inciso del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. Es más, yo creo que en esto es necesario abundar en detalles para que la ciudadanía esté bien informada. A su tiempo, hace algunos meses cuando había dudas respecto a que a lo mejor no se aplicaba esta disposición que está escrita y vigente, la Corte Nacional de Justicia dictó una resolución interpretativa obligatoria por la cual dispone que todos los jueces, cuando ordenen el archivo de una indagación que no tiene futuro, de una indagación que ha sido presentada de manera arbitraria sin que se justifique lo que se desea en esa denuncia, tienen que calificarla como maliciosa o como temeraria. Esto es lo que hizo el señor juez penal. Cumplió a cabalidad con la ley y cumplió a cabalidad con esta resolución de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, doctor Ochoa, ¿hay la posibilidad de que este caso quede en impunidad debido a que al menos el asambleísta Clever Jiménez trata de escudarse con su inmunidad parlamentaria? Ese es otro de los argumentos que ha venido utilizando el asambleísta Jiménez. Sin embargo, yo le recuerdo a usted que no solamente el asambleísta Jiménez presentó la denuncia, lo hizo también con el señor Fernando Villavicencio, quien no es asambleísta, y con el doctor Carlos Figueroa, quien tampoco es asambleísta. El asambleísta Jiménez, cuando presentó la denuncia, no lo hizo dentro de un acto propio de su función, lo hizo como cualquier ciudadano que cree que se ha cometido un delito del cual él tiene conocimiento y va a la Fiscalía y presenta la denuncia. De tal manera que su conducta está en la excepción contenida en el inciso segundo del artículo 128 de la Constitución, que determina justamente aquello, es decir, que no hay inmunidad cuando la conducta que se ha realizado por parte del sujeto no tiene nada que ver con el ejercicio de sus potestades y de sus facultades legislativas. Finalmente, doctor Ochoa, mañana se retoma la audiencia de juzgamiento. ¿Qué se prevé para este desenlace, si podríamos decir? La señora jueza ha señalado nuevamente día y hora para que tenga
efecto esta audiencia final de juzgamiento. Esta audiencia tiene dos partes, digámoslo así. La primera es la enunciación que hace de la teoría del caso el ofendido, en este caso el señor presidente de la República, la actuación de prueba que ha solicitado él por medio de su abogado, y luego pues viene la contrarréplica de los procesados, que presentarán también su prueba y plantearán sus opiniones respecto a la naturaleza jurídica de este asunto. Luego se abre el debate. Entiendo yo, como no puede ser de otra manera, que luego ellos aseverarán o harán referencia a todos estos argumentos que han venido ya manejando en los medios de comunicación colectiva, pero tenga usted la certeza, todos esos argumentos, cada uno, detalle por detalle, van a ser refutados por nosotros, porque todo lo que hemos hecho está absolutamente regido por la ley y por la Constitución. Nosotros hemos cumplido de manera absolutamente detallada los mandatos legales vigentes en nuestro país, y todos aquellos argumentos que ellos han venido utilizando no tienen ningún fundamento de carácter legal ni de carácter moral. Bien, agradecemos la comparecencia del doctor Caupolicán Ochoa, abogado del ciudadano Rafael Correa, quien ha esclarecido algunos puntos sobre este caso que la ciudadanía espera no quede en la impunidad. Gracias por su compañía.